Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este martes 8 de septiembre del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. El día de hoy le vamos a presentar esta manifestación que tienen pobladores del municipio de Acala, particularmente de la comunidad Adolfo López Mateo. Están reclamando que el alcalde en aquella zona pues está embolsando el recurso del Copladén que se suponía iba a ser destinado para la reparación de algunas viviendas en esta zona. Además, le presentaremos la actualización de algunos daños y consecuencias que se generaron a consecuencia de las precipitaciones presentadas en algunos puntos del estado de Chiapas. Por supuesto, si usted no lo vio el día de ayer, hoy se lo presentamos de nueva cuenta y obedece al tema de las acciones vandálicas que realizaron ayer grupos educativos en el centro de la capital chiapaneca y que inclusive ha generado ya reacciones por parte del sector empresarial. Por supuesto, también se da por oficializada la suspensión del macro simulacro que estaba programada para el próximo 19 de noviembre. Usted sabe, para Chiapas es un tema importante considerando que se trata de uno de los municipios con más actividad sísmica. De esto y más en los siguientes minutos, y permítame entonces entrar de lleno con estas imágenes que obedecen en este caso a pobladores del municipio de Acala. Aclaramos, estas son imágenes de una manifestación que se presentó el año pasado, en septiembre del año pasado, pero que se ocupan hoy para volver a comentar la problemática que sigue activa en el municipio de Acala. Los pobladores contactaron a este medio de comunicación para pues externar esta molestia, esta preocupación, esta inquietud que básicamente tienen en aquella zona y que obedece, entre otras cosas, al asunto del Copladén. Este programa que lamentablemente ha generado muchos conflictos en el estado de Chiapas. Le doy detalle de la información. Resulta que los habitantes de la comunidad Adolfo López Mateos del municipio de Acala denunciaron que el alcalde Rodrigo Trinidad Rosales Franco no está repartiendo de manera igualitaria los recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el conocidísimo Copladén, en el estado de Chiapas, situación que ha provocado la molestia y la protesta por parte de la población. Este recurso se suponía que se iba a utilizar para el mejoramiento de las viviendas, así lo platicó Rodolfo de la Cruz Hernández, representante de los colonos. Entrevistado sobre el tema, comentó que después de un consenso que tuvieron de manera interna, un 80% de los comuneros determinó que el porcentaje pues destinado por el tema del Copladén para esta comunidad se destinara en este caso para reparar justo estas viviendas que en muchos casos no cuentan con repello de pared, con techos de buena calidad, o en otros casos algunos detalles que se pueden utilizar a través de este proyecto. Según lo señalado, los habitantes pues básicamente deberían recibir un promedio de 1.300.000 pesos por parte del Copladén para invertirse en un promedio de 132 casas, pero hasta la fecha no han recibido el recurso por parte del alcalde, no quiere atender las peticiones de los manifestantes, no quiere asistir a las reuniones con las autoridades estatales, les da evasiva. No hay una solución a esta problemática y pues los representantes han optado
por continuar las protestas. El año pasado, como se observa en las imágenes, llevaron a cabo una serie de manifestaciones que incluyó en este caso pues la retención de 2 unidades tipo volteo. Hablo de septiembre de 2019. En la protesta que realizaron en las últimas horas, pues la realizaron de forma pacífica, sin realizar actos vandálicos, pero siendo categóricos en el sentido de que las protestas van a continuar en caso de que las autoridades no den una respuesta concreta a este tema, porque transcurren los meses y dicen no saben dónde se están invirtiendo los recursos del Copladén, cómo se están gastando, a quién se está beneficiando, y ya sabemos que cuando hablamos de dinero, lamentablemente en muchos municipios de Chiapas, pues este tema se presta a una serie de irregularidades. Esto allá en el municipio de Acala, particularmente en la comunidad Adolfo López Mateo. Externamos entonces la denuncia que nos envían los habitantes. Regresamos a la capital chiapaneca, por si usted no lo vio la tarde de ayer. Después, justo de que terminábamos la segunda emisión, comenzaron los actos vandálicos en el centro de la capital chiapaneca. Inclusive en la parte del noticiero le comentábamos cómo estaban algunos grupos de educativos, maestros interinos, normalistas, aunque después se deslindaron, llevaron a cabo pues esta serie de quemas de neumáticos, y posteriormente la situación más grave y preocupante fue que quemaron un conejobús en pleno centro de la ciudad. Normalistas y maestros que exigen pagos y plazas causaron destrozos en el corazón de Tuxtla Gutiérrez. Llantas, una motopatrulla, un conejobús especial para discapacitados fueron quemados, y estrellando cohetes incendiaron una parte del escudo de Chiapas, uno de los adornos emblemas que se instalaron dentro del marco del mes patrio en uno de los costados del Palacio de Gobierno de Chiapas. A partir del mediodía, en este inicio de semana, por lo menos un centenar de alumnos de nuevo ingreso de la UPN, profesores interinos normalistas de la escuela Manuel Larrainzar de la zona Altos, del nivel de educación indígena, y varios encapuchados comenzaron con sus acciones radicales. En primer lugar, quitaron vallas que impedían la entrada en la puerta principal del edificio gubernamental para colocarlas sobre la avenida central y calle central de la capital chiapaneca, cortando con ello el tránsito vehicular para después prender fuego a llantas en el cruce de las principales arterias. Tras un breve receso, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar cohetes que resonaron y pusieron en alerta a la ciudadanía, ya que los explosivos se escuchaban fuertes. Después, otro conjunto de personas secuestró una vez más una unidad del sistema de transporte conocido como Conejobús. Tras un espacio de tiempo lo trasladaron a la explanada del Parque Central frente al Palacio, le rociaron gasolina y prendieron fuego. En un breve tiempo las llamas consumieron al camión y solamente quedó su esqueleto. Luego, tras el retiro, lanzaron la consigna: "Nos vamos, pero pronto regresamos". Sin embargo, tras el paso de su marcha, lanzaron más explosivos que retumbaban en las paredes del palacio. Uno de los artefactos logró incendiar uno de los adornos patrios, un escudo monumental, pero no logró quemarse por completo gracias a que el fuego fue sofocado con un extinguidor por trabajadores que subieron a atender la emergencia. 5 cuadras más adelante, sobre la principal arteria de la ciudad, alcanzaron una motopatrulla municipal, a la cual quemaron no sin antes haber ahuyentado a los bomberos que se mantenían cerca para atender cualquier emergencia, pero no los dejaron. Solamente hasta que el contingente se alejó y ya no se supo de ellos es que atendieron las emergencias. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, así está el asunto de los grupos educativos, y como suele ocurrir casi siempre, hacen lo que quieren, vandalizan, espantan a los comercios, emprenden la retirada y nadie les hace nada. Lamentablemente los normalistas se han vuelto uno de los grupos sociales intocables en la capital chiapaneca. ¿Por qué? Desconocemos las razones. Lo que está usted viendo en pantalla fueron las imágenes consecuentes a la quema del camión. Así quedó, mire, estas imágenes las proporciona el heroico cuerpo de bomberos, reducidos prácticamente a cenizas. Así quedó un conejobús. De por sí yo creo que ya debe ser el último de los últimos que nos quedan en Tuxtla Gutiérrez, y con esto los normalistas lo único que hacen es darle más argumento a las autoridades para desaparecer este transporte
se quemó y además se quemó un vehículo que es utilizado para personas con discapacidad, de estos que de por sí ya no hay en Tuxtla Gutiérrez. Llegaron los bomberos que primero fueron ahuyentados por los mismos normalistas a pues de alguna manera tratar de evitar algún peligro a futuro en la unidad que quedó, le decía yo, reducida a cenizas, y se puede observar en esta imagen una perspectiva de cómo se estaba quemando. Ya en las siguientes imágenes se ve básicamente cómo todo quedó quemado, toda la unidad completamente inservible. A ver si la autoridad, en este caso en materia de transportes, pues repone, ¿no?, o reemplaza esta unidad, o la sumamos a los números de los conejobús que ya están inservibles en la capital chiapaneca. Hubo un pronunciamiento por parte del gobierno del estado de Chiapas en el sentido de decir que estas manifestaciones violentas no van a someter al gobierno. Al que ve usted en pantalla es al secretario general de gobierno, a Ismael Britos, quien expresó su enérgica condena a los hechos de violencia que provocaron presuntos maestros de educación indígena y estudiantes normalistas en el centro de la capital del estado, y aseveró que lo ocurrido este lunes frente a Palacio de Gobierno, donde se quemó esta unidad del transporte público del Conejobús, no es una manifestación legítima, sino una clara muestra de intolerancia que quienes tienen a sus manos la educación chiapaneca o aspiran a esta profesión no desean el progreso en la entidad, y aseguró que nada justifica este tipo de acciones radicales, menos cuando se pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas. Esto que hace unos meses quizás lo veíamos con mayor frecuencia en la capital chiapaneca. Se calmó un poco el tema de las manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez a consecuencia de la pandemia, pero ya se reactivó, y también se reactivaron los pronunciamientos por parte de los sectores empresariales. La Coparmex insiste hasta el cansancio en la aplicación del Estado de Derecho. Nos tienes el reporte completo, Rodolfo Flores. Buenas tardes. Rodolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, Enoc Hernández Cruz, empresario e integrante del Centro Empresarial de Chiapas, urgió a las autoridades para aplicar el Estado de Derecho ante las acciones radicales llevadas a cabo por los normalistas en la capital chiapaneca, acciones que, van en detrimento de la imagen del Estado a nivel nacional. Esto luego de las protestas realizadas por un grupo de normalistas y docentes a lo largo de los últimos 2 meses en el Estado y la capital chiapaneca, principalmente llegando a su punto máximo este lunes con bloqueos y la quema de 2 vehículos oficiales. Estos hechos que causaron temor a la población, así como a los empresarios y comerciantes de la zona centro, principalmente, quienes bajaron sus cortinas ante estos hechos desde la Sexta Poniente Oriente ante posibles ataques de los manifestantes que arribaron a la capital chiapaneca este mismo lunes por la mañana. El empresario expuso que las afectaciones van más allá de la quema de las unidades. Por ejemplo, él nos comentaba que al quemarse el Conejobús, los usuarios de ese sistema se quedaron sin esta unidad y por ello se vio afectada su movilidad. En cuanto a la población, también comentaron, por ejemplo, ante estos hechos vandálicos, él se cuestionaba ¿a quién le quedan ganas de llegar al centro cuando ve una imagen de un Conejobús quemándose en plena plancha central? O, por ejemplo, ¿a quién le dan ganas de llegar a comprar al centro de la ciudad cuando ven una moto quemándose a media calle? Toda esta situación tiene serias repercusiones al sector comercial, pero también a la población. Comentó también que, al inicio de esta administración se reconoció la aplicación del Estado de Derecho, como en algunos casos, como las invasiones, quienes todos los sectores reconocieron y vieron en esta acción realmente un aliado de la población. Por ello, hicieron el llamado a las instituciones y principalmente al gobierno del Estado para que tome acciones ya contundentes y no se permitan este tipo de acciones radicales que van en detrimento de todos los sectores en el Estado de Chiapas. Comentó también que, comenzando de la economía o, por ejemplo, de la reactivación de los sectores empresariales y comerciales en la entidad y principalmente en la capital chiapaneca, este tipo de acciones vienen a golpear otra vez a estas economías, a esta economía que está ya bastante deteriorada en los últimos 5 o 6 meses, y esto vuelve precisamente a representar un obstáculo para que los sectores empresariales puedan tener un repunte o por lo menos comenzar ya a sus actividades de manera cotidiana. Así está pues el llamado que hizo Enoc Gutiérrez Cruz, empresario e integrante del Centro Empresarial de Chiapas, es para que se aplique el Estado
de Derecho. Hasta aquí mi reporte de esta tarde. Adolfo, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Cambio de tema y voy a algunas consecuencias que dejaron las fuertes lluvias en algunas regiones del estado de Chiapas. Le muestro estas imágenes que comparte la Secretaría de Protección Civil. Mire, derivado de las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio del Bosque, pues trajeron como consecuencia la caída de rocas en el tramo carretero Puerto Caté, Simojobé, le decía yo, en el municipio El Bosque. Fueron 12 elementos de protección civil estatal los que hicieron presencia en el lugar, liberando parcialmente la vía de comunicación utilizando maquinaria pesada en la zona para restablecer completamente el tránsito. El tema de los deslaves carreteros, derrumbes, afectaciones en tramos federales es muy común con el tema de las lluvias. También le quiero comentar que los elementos de protección civil, nada más que en este caso allá en Tapachula, realizaron una serie de acciones de reducción de riesgos con el retiro de ramas y también material pétreo de las vías de comunicación. Estamos hablando de tramos carreteros ubicados a la altura de la colonia Belén, derivado también de las precipitaciones ocurridas en aquel municipio. También Tapachula, la perla del Soconusco, usted sabe que es una de las zonas donde más llueve a lo largo del año, no solamente en este mes de septiembre. Vamos ahora a asuntos educativos. Resulta que hay una situación interesante en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. El día de hoy hubo una manifestación por parte de un grupo de personal administrativo y docentes que están reclamando el cumplimiento de algunas minutas que, entre otras cosas, tiene que ver con el aumento salarial. Mi compañero Ricardo López cubrió esta protesta. Te escucho. Buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes. Pues sí, te comento que el bloque democrático del COBACH se manifestó frente a las instalaciones de la Dirección General para exigir, entre otras demandas, como bien lo decías, el pago del incremento salarial del 3.5% que les adeudan desde hace 8 meses por lo menos. Dentro de ese contexto, los maestros, el personal administrativo señalaron que con el propósito de que les resuelvan las demandas, tales como la consolidación de las cargas horarias de los docentes que no cuentan con una plaza de jornada, emitiendo para ello el nombramiento respectivo que garantice la seguridad laboral de los docentes, además el respeto al derecho de los trabajadores en las plantillas docentes, ya que promocionan la seguridad. El sindicato lo ha manejado a su antojo, ha violado los derechos de muchos compañeros. Asimismo, han demandado que las plazas generadas por el exceso de jubilación sean usufructuadas transitoriamente por los compañeros al interior de los planteles o bien con la posibilidad de realizar una cadena de cambios, pero el sindicato y las autoridades han hecho uso discrecional de estas cargas horarias, comentaron, violando el derecho de los trabajadores. Además pidieron la homologación salarial de del CESMAT, la basificación de las cargas horarias de los docentes, la emisión de los nombramientos de los compañeros administrativos y que les den la certeza laboral para los orientadores educativos y los paraescolares, el respeto irrestricto del contrato colectivo, debido a que las autoridades han violado sistemáticamente con la complacencia del sindicato charro, así lo denominaron, encabezado por Víctor Manuel Pinot Juárez, por citar algunos ejemplos. También exigieron el cumplimiento del pago del 5% del salario tabular de los laboratoristas de ciencias experimentales, entre otros. Con relación al fraude millonario, Adolfo, era un tema que ya nos había tocado, realizado por el COBACH a nombre de los 7,500 trabajadores que conforman este colegio de bachilleres, por haber utilizado el concepto de jubilaciones anticipadas. Exigieron a la directora general, la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, la directora general del COBACH, desde hace más de un año, que les extienda un documento en donde se les exonere de toda responsabilidad fiscal en lo presente y en el futuro ante el SAT, asumiendo la institución toda la responsabilidad por no haber utilizado en el año 2017 el concepto del ISPT. Esta es la información al respecto, Adolfo. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Y bueno, con relación al tema que le comentábamos hace unos instantes de estos actos vandálicos de los normalistas, a través de redes sociales la gente comenta algunos de los puntos de vista externados con relación a este tema. Se vinculan particularmente, no, dice Fusco Veloz, no vaya uno a vender en la calle porque ahí sí me golpea la policía
y me encierran. Luis Fernando Trejo, cierren las normales y encierren a estos delincuentes. Y José Narcía, estos hechos son fechorías de estos pseudos estudiantes y supuestos normalistas. Se debe aplicar la ley y castigar a estos delincuentes y no negociar nada, es lo que dice la gente en redes sociales. Finalmente usted tiene la mejor opinión con relación al tema de que a lo mejor puede ser justificante las protestas o las exigencias que tienen los estudiantes normalistas, pero las acciones, por supuesto, ya reflejan otra cuestión. Le muestro estas imágenes, mire este accidente bastante fuerte, inclusive, digamos, en este caso mortal, lamentablemente ocurrió, nos dice mi compañero Víctor Sánchez, en el tramo carretero de Huixla. Le doy detalle a la información que nos hace llegar nuestro compañero. Resulta que una persona perdió la vida luego de que se estrellara su vehículo en la antigua caseta de cobro de Capufe, que se ubica en la carretera Huixla, Villa Comaltitlán. Inclusive en una de las fotografías lamentablemente se alcanza a observar el cuerpo que prácticamente salió desprendido del vehículo. Esta información fue confirmada por las mismas autoridades. Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a este sitio donde encontraron una camioneta color blanca y en el interior a un chofer que vestía playera gris con franjas blancas, tenis color negro y presentaba algunas lesiones en la cabeza. Al revisar el vehículo encontraron la documentación a nombre de Eduardo, de 36 años de edad, originario de la Ciudad de México, el cual lamentablemente se encontraba sin vida, según el reporte de las mismas autoridades. Por supuesto, ante esta situación no quedó más que los paramédicos acordonaran el área, en tanto que llegaron las autoridades para el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al servicio médico forense, donde se espera que pueda ser identificado por sus familiares. Estos pues accidentes trágicos, ¿no?, que a veces tenemos que comentárselo porque finalmente son hechos noticiosos. Permítame ir ahora a otros temas, el asunto del daño al patrimonio ambiental, y que ha traído ya algunos resultados favorables por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿A qué me refiero? A que, derivado del operativo de combate al ecocidio, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de su delegación con la Fiscalía Ambiental, detuvo en los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez a 7 personas por el delito de ecocidio en agravio de la sociedad. Estamos hablando que en puntos de revisión que se instalaron en los tramos carreteros Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, Ocosocuautla, se detuvo a Pedro, Rigoberto, Esli, Arturo, Carlos, Jorge y Humberto. Estas personas transportaban materia forestal maderable sin la autorización de la autoridad competente, por lo que fueron ya puestos a disposición del órgano jurisdiccional para que se defina la situación de estas personas. Eso por un lado. Por el otro también se iniciaron ya algunas carpetas de investigación por, seguramente usted se acuerda de esta persona que lamentablemente se encontró en uno de los tramos carreteros de San Cristóbal de las Casas, que presuntamente se había hablado de un suicidio. Le comparto que la Fiscalía General del Estado, a través de la de Justicia Indígena, dio por iniciada ya la carpeta de investigación en torno al hallazgo de un cuerpo sin vida del sexo masculino al interior de un vehículo en la modalidad de taxi en la colonia La Garita de San Cristóbal de las Casas. Estamos hablando ya entonces de otro tema al que le comentaba hace unos instantes, de una persona que se quitó la vida en el mismo tramo carretero San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con las primeras diligencias de investigación, el hoyo occiso fue identificado como Esteban Hernández Hernández, de 37 años, y laboraba como chofer en la Sociedad de Transporte Radiotaxis en dicho municipio. Resulta que la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer estos hechos y deslindar responsabilidades, aclarando que no se va a permitir ninguna conducta criminal, dependiendo, por supuesto, los resultados que vayan arrojando las investigaciones. Voy con mi compañero David Morales al panorama nacional para que nos cuente qué ha dicho la COFEPRIS con relación al tema de las vacunas y este asunto del coronavirus. Te escucho, David.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Saludos a todos. Vamos con la información nacional. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que entre los meses de noviembre y diciembre se definirá cuáles vacunas serán autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de entre los 18 proyectos internacionales a los que tienen acceso México a través del mecanismo COVAX. En la conferencia mañanera, el canciller explicó que México confirmó a través de una carta su intención de participar en el mecanismo COVAX Facility con la finalidad de adquirir las dosis necesarias para la población. Esta petición debe ser confirmada a más tardar el 19 de septiembre y hacer el pago correspondiente el 9 de octubre. En su declaración, el canciller dice: ¿cuántas vacunas está desarrollando COVAX a esta fecha? Son 18. ¿Cuáles de esas 18 se van a aplicar? Lo sabremos entre noviembre y diciembre porque serán presentadas ante las autoridades regulatorias, y esas autoridades en México es COFEPRIS y en Estados Unidos es la FDA, y así sucesivamente se determinará cuáles de esas vacunas van a tener la autorización. Recordó que COVAX tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de vacunas con base en 3 pilares: el desarrollo y manufactura, la distribución y regulación internacional. En tanto, recordó que México tiene firmados acuerdos bilaterales con Reino Unido para la producción de la vacuna, además de China, Rusia y Estados Unidos, además de Francia, Alemania e Italia para la participación en ensayos clínicos. Además, a través de dependencias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, se está fortaleciendo el financiamiento con recursos de cooperación internacional para acelerar el desarrollo de vacunas mexicanas. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Hablando del asunto del coronavirus, aquí le presento el resumen nacional de cómo están los casos confirmados y lamentablemente las defunciones que siguen en aumento. La Secretaría de Salud reporta este 7 de septiembre de 2020 que en México hay 637.509 casos confirmados acumulados de COVID-19, 27.852 casos activos y 78.213 casos sospechosos. 67.781 personas han fallecido y el 70% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Bueno, eso en el panorama nacional. En el estado de Chiapas le quiero comentar que se reportaron 8 nuevos casos de coronavirus, 4 en Tuxtla Gutiérrez, 2 en Ocosocuautla y 2 más en Reforma. Con estos números, a continuación le presento la tabla donde la Secretaría de Salud está dando a conocer el general de casos que tenemos ya en la República Mexicana. 6.363 personas chiapanecos contagiados de coronavirus, 34.190 más son sospechosos de la enfermedad. Afortunadamente se han recuperado 5.587 chiapanecos y se reportan 553 defunciones a consecuencia de esta pandemia. En estos momentos Chiapas permanece en color amarillo. Digamos que en términos generales esto es bueno, la tendencia va a la baja y probablemente hay un cambio significativo en los próximos días. Estaremos a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, aún y en color amarillo todavía no es recomendable el tema de las aglomeraciones, y por eso es que la Coordinación Nacional de la Secretaría de Protección Civil, por supuesto del Gobierno de la República Mexicana, hizo ya oficial la cancelación del macro simulacro que habitualmente se realiza cada 19 de noviembre en prácticamente toda la República Mexicana. ¿Cuál es la intención? Bueno, pues aumentar los protocolos de seguridad para estas fechas que son importantes porque se recuerda, digamos, el asunto o el terremoto que impactó a la República Mexicana en 1985 y que a partir de ello se intensifican los trabajos en materia de protección civil y por supuesto en los últimos años el que obedece al terremoto del 7 de septiembre, el más desastroso en nuestro país. Le quiero comentar que en este caso, pues las actividades se suspenden en todo el territorio nacional. El año pasado en el estado de Chiapas participaron en este macrosimulacro con una hipótesis de 8.6 de magnitud, 111 dependencias gubernamentales, 114 ayuntamientos, más de 20,000 escuelas en todos sus niveles, 362 empresas, 84 mercados públicos y 97 hospitales. ¿Qué queda para este año que no va a haber actividad o que no va a haber macro simulacro? Pues revisar nuestras viviendas, revisar el plan de planificación
familiar y todas las actividades que de alguna manera demanden un tema de prevención. Usted sabe que normalmente Chiapas se ubica entre el primero, el segundo, el tercer lugar en actividad sísmica a nivel nacional. Por eso es importante realizar este tipo de actividades que seguramente se van a ir retomando de manera paulatina una vez que pasen pues todo este tema de la contingencia. El último simulacro que se realizó ocurrió en el mes de enero y más o menos participaron un promedio de 50 millones de personas en la República Mexicana. Así el tema. Voy ahora con mi compañero Jesús Ortega para que nos cuente cómo están las actividades deportivas en el aspecto local y por supuesto también nacional. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, un gusto saludarte a ti y al público también de TVO Cuarto Poder. Pues comentarte que ya se dio a conocer el calendario de la Liga Premier de fútbol profesional, en el cual va a participar el conjunto de los Cafetaleros de Chiapas, ya con sede aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues abrirán sus partidos el próximo 20 de septiembre. Va a ser un domingo a las 4 de la tarde, su primer encuentro en casa en el Estadio Soque. Será recibiendo a los Pioneros de Cancún, en lo que podríamos llamar como un nuevo clásico del sur. Cancún contra Tuxtla Gutiérrez, bueno, Cafetaleros contra Pioneros, será el primer duelo de la temporada para el conjunto chiapaneco en la segunda división. Hay que mencionar que el torneo se va a dividir en 2 vueltas, van a ser 24 jornadas en total. En la primera vuelta del torneo, Cafetaleros tendrá un calendario un poco más adverso que en la segunda fase. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta del torneo únicamente jugará 5 partidos en calidad de local y serán 7 en calidad de visitante. Y bueno, al ser un torneo de espejo, en la segunda vuelta será el inverso, tendrá 7 partidos como local y únicamente 5 como visitante, pero será un arranque sin duda alguna un poco más complejo por cómo está distribuido el calendario para esta temporada, que le decía, primer juego 20 de septiembre en el Estadio Soque, recibiendo a Pioneros de Cancún. Posteriormente su primera visita será ante el Cafesa en el Estadio Jalisco el 26 de septiembre y la primera vuelta va a concluir el 12 de diciembre. Entonces tendremos fútbol profesional desde el fin de semana del 19 y 20 hasta el 12 de diciembre en cuanto a la segunda división. Y en el fútbol mexicano, hoy pues se va a jugar una jornada doble. Hoy arranca la fecha número 9, fecha doble, como te decía Adolfo. A las 5 de la tarde el Atlético de San Luis recibe el conjunto de El Necaxa. A las 7 de la noche habrá 2 encuentros, Toluca enfrentando al Juárez, allá en el Nemesio 10 el Toluca, y Monterrey también será anfitrión del conjunto de el Atlas. Además, a las 9 de la noche, 2 partidos muy atractivos, de lo mejor o lo más atractivo de esta jornada. Chivas recibiendo a los sorprendentes Gallos de Querétaro, que tienen una nómina muy baja, pero aún así han sido un equipo que ha logrado algunos triunfos importantes. Chivas contra Querétaro a 9 de la noche, y el Puebla será anfitrión del América también hoy a las 9 de la noche. Esto en el arranque de la fecha 9, jornada doble, son 5 partidos para hoy en la Liga MX. Adolfo, es la información. Gracias, Jesús, por esta información. Y bueno, antes de despedir esta segunda emisión, por supuesto, también tenemos la participación de nuestro compañero Darwin Mendoza para que nos vaya detallando los acontecimientos más importantes, nada más que en este caso se enfocaron aspectos que tienen que ver con la cultura y los espectáculos. Por supuesto, información de cultura local, estas actividades que vienen realizando algunos escritores, personajes importantes en este rubro, y por supuesto el otro asunto es ya más de carácter nacional. Ahora sí, Darwin, te tengo en la línea para que nos detalles pues estos acontecimientos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día martes 8 de septiembre del 2020. Déjame comentarte que hace unos días informábamos de la gran subasta de arte que realizaba la Cruz Roja en coordinación con Bernardini Art Gallery, y tras esto se ha hecho ya la subasta los días 5, 6 y 7 de septiembre, y esto ha generado altas expectativas, aunque no se ha definido el monto total obtenido tras la primera gran subasta. Destacaron que hubo cerca de 2,000 posibles compradores que estuvieron al tanto de lo que se ofertó durante 3 días. En entrevista para Cuarto Poder, Maritza Cordero Bartiz, coordinadora de captación de fondos de la Cruz Roja Delegación Chiapas, precisó que los montos totales de la recaudación se darán a conocer en los próximos días. Mientras tanto, los lotes que no fueron adquiridos volverán a ser subastados este próximo fin de semana con algunos descuentos. La coordinadora mencionó que esta nueva puja tiene la intención
de animar a los compradores para que adquieran un lote, por lo que podrán participar tanto los anteriores como los nuevos compradores, quienes podrán solicitar su número de paleta vía Facebook o escribiendo al perfil de la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas o bien llamando al 81 24 27 75 55. Afirmó que la venta de los cuadros donados por los artistas chiapanecos será total, es decir, si donaron el 50% de su obra, este pasará a la Cruz Roja, mientras que las obras que pertenecen a Bernardini Art Galer será un porcentaje, ya que la galería cobrará una comisión por las obras vendidas. Y pasando a otro tema, Adolfo, déjame comentarte de una triste noticia que impacta al mundo del espectáculo, y es que el actor Javier Ortiz se quitó la vida. El también cantante mexicano Javier Ortiz le había afectado el aislamiento por la pandemia del COVID-19, situación que, sumada a otras circunstancias que pasaba en la actualidad, como los problemas económicos, la falta de empleo y la separación con su segunda esposa, pudieron llevarlo a cometer suicidio. Fue su hermana Olga Ortiz Ramírez la que compartió esta información del ex integrante de Garibaldi a través de sus redes sociales. Se suicidó, estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa, contestó la hermana Ortiz a una usuaria de Twitter. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero. Estamos tan sorprendidos, voy con rumbo a Guadalajara, dijo. Olga agradeció los mensajes de los fans de su hermano y señaló que ya están con Dios. Tan solo en abril de este año, de acuerdo a una entrevista que dio a Ventaneando, Ortiz había empezado a vender cubrebocas y gel antibacterial ante la falta de trabajo. Este lunes, su compañero y amigo Sergio Mayer fue quien dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Twitter. Ortiz, quien fuera cirujano dentista, inició en el mundo del espectáculo como modelo y poco a poco su imagen fue escalando hasta que llegó la oportunidad de despegar con el grupo Garibaldi. En ese entonces, el productor Luis del Llano manejaba. Tras esto, Javier tuvo la oportunidad de entrar a la obra aventurera, donde hizo el papel de Bugambilia, y de ahí trabajó en otros proyectos como telenovelas para Televisa. Esto es pues, Adolfo, parte de la información de esta tarde que te presento en el mundo de la cultura y los espectáculos. Vuelvo contigo. Gracias, Darwin. Y bueno, con eso nosotros finalizamos esta segunda emisión a nombre de todo el equipo. Gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaíd, un excelente martes, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.